Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Este es el maná que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús habló de sí mismo diciendo que Él era el pan, es el pan de vida que ha descendido del cielo y dar vida a este mundo. Pero Jesús y su palabra son una misma cosa. Dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entendemos que por la palabra de Dios fue hecho el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y que Jesús, mientras vivió aquí entre nosotros, hace 2000 y algo de años atrás, transmitió la voluntad de Dios, transmitió la palabra de Dios. Y de esa manera es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Es el manual de guía, porque la palabra de Dios es el manual de guía para el ser humano. Decimos que es una regla de fe y de conducta para la vida del ser humano. En Isaías profetizó 700 aproximadamente años antes de Cristo y habló del Mesías. Y Isaías es un libro de esta biblioteca maravillosa de 66 volúmenes, que es la palabra Biblia, viene de biblioteca. La palabra del Señor nos enseña qué es lo que Dios quiere, cuál es el plan y el propósito. Y habló de cosas, Isaías, que todavía no han sucedido. Porque habló del Mesías y de la venida del Señor también. Y no voy a tocar hoy el tema de la venida del Señor, pero sí hay dentro del capítulo algunos versículos que tocan, como les dije, les anticipé, algo de lo que va a suceder, ¿no? Pero quiero basarme, y habla del juicio, este capítulo, pero no voy a hablar del juicio del Señor, sino de la bondad de Dios sobre su pueblo. La bondad de Dios sobre su pueblo. Entendiendo esto, dice en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pedro a la iglesia, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, la promesa de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que uno de los tantos pasajes de las Escrituras que expresan el sentir de Dios, de que Dios no quiere, porque dice en San Juan capítulo 3, dice, no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere la condenación, Dios no quiere la ruina, Dios no quiere el fracaso del ser humano, sino Dios quiere salvarlo, bendecirlo. Y en el verso de Isaías 63, si quieren abrir su Biblia, lo van a tener aquí al texto, pero es bueno que usted se acostumbre a manejar la Biblia. Algunos la tienen en el celular. ¿Sabe que son tiempos donde hemos notado que la mayoría de las iglesias, no solo la nuestra, sino todas las iglesias, no están acostumbrados a manejar la palabra y desconocen la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no la leen, no la estudian. Y nosotros hemos siempre dado estudios aquí y por internet, siempre enseñando, porque el Señor dice, mi pueblo yerra por ignorar las Escrituras. Entonces usted no tiene que errar en sus caminos por ignorar lo que Dios dice, por ignorar la palabra de Dios. Usted tiene que instruirse, porque la palabra del Señor es la que nos da sabiduría para, en los diferentes roles de la vida, para no fracasar, tener bendición, tener éxito, tener paz. Entonces dice Isaías capítulo 63, verso 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de nosotros, Él fue angustiado. Fíjense cómo Dios en sí mismo siente cuando a vos te va mal, el Señor tiene angustia, tiene tristeza, tiene dolor, porque Dios no quiere que te vaya mal. Y dice, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días
de la antigüedad. Precioso texto, yo lo tengo subrayado, lo he meditado infinidades de veces, maravilloso, maravilloso lo que Dios está diciendo aquí acerca de nosotros, y es el sentir y el corazón de Dios, ¿no? Y comienza este capítulo hablando del Mesías, porque el ángel de su faz, después lo voy a explicar bien, ¿quién es? Está hablando del Mesías ahí, ya se lo estoy adelantando, ¿no? Es Jesús, el ángel de su faz, el que está en su presencia, etc. Pero ya voy a llegar a ese punto. Comienza el capítulo hablando del Mesías que viene de Edom, viene de Bosra. Veamos qué dice el versículo 1 al 4. Porque el profeta Isaías le pregunta a Dios, quien le estaba dando esta visión y esta palabra, y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Estoy en Isaías 63, versículo 1, ¿sí? ¿Me siguen? Dice, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Ve allí una visión del Mesías en su majestuosidad, en su poder, avanzando. Y lo ve con vestidos rojos, pero en esta ocasión no lo ve como el rojo carmesí de la sangre de Cristo que nos limpia los pecados, sino este rojo está hablando del juicio de Dios y de la sangre de aquellos que perecieron por no tener en cuenta a Dios, por no aceptarlo, por rechazarlo. Fíjense lo que dice. Dice en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia. Dice, ¿quién es? Y ahí responde, ¿no? Yo, el que hablo en justicia. ¿Quién es el que habla en justicia? Es el Mesías, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Le pregunta, ¿no es cierto?, el profeta, y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Hay diferentes profetas que hablan del día de la ira de Dios, del día del juicio de Dios sobre esta tierra. Y dice, los pisé, yo pisé. Ya ahí no es el Salvador, sino el justiciero, el juez, el que viene a castigar la desobediencia, la incredulidad, la perversidad, el pecado. Con ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mi vestido, ahí está. ¿Por qué los vestidos estaban rojos? No por la sangre carmesí que limpiaba el pecado, sino por la sangre de los muertos por juicio de Dios sobre ellos. Y dice, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ahí termina diciendo, habla del juicio. Y quiero que entendan algo. Mucha gente no acepta el día de la ira de Dios, no acepta a un Dios de juicio, no acepta a un Dios que castiga. Y quiero decirle que está explícito en la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, que Dios castiga. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la desobediencia, el pecado, trae en sí castigo. O sea, no es que Dios está esperando ahí con la vara, a ver quién me desobedece, vos me desobedeciste, tomá, ahí tenés lo que te merece. No, no está así, sino que la propia vida de desorden, de pecado, que trae consecuencias, castiga al ser humano. Porque el pecado tiene una sentencia, la paga del pecado es la muerte, se corta la comunión con Dios, pero también trae consecuencias en la vida. Te puedo mostrar una vida entregada al pecado, al desorden, a la desobediencia, a no tener en cuenta a Dios, a la incredulidad, cómo le va, y te puedo mostrar a una persona que ama a Dios, que le sigue, que le sirve. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es bien marcada. Y ¿quién
escoge. El ser humano escoge porque Dios le dio libre albedrío. Y Dios lo creó con el propósito de salvarlo, de bendecirlo, que sea un adorador, que sea un hombre perfecto, que sea cuando digo hombre digo mujer, sin pecado. Una vida entregada a Dios. Si el pecado no existiera, no existiría todo lo que hoy conocemos. Todo lo malo que hoy se conoce es consecuencia del pecado. Entonces, que el Señor nos ayude para entender eso. Y no quiero usar mucho tiempo en eso, sino que para que usted entienda, hay gente que dice, Dios no castiga, Dios no... Mire, Dios es amor. Y usan el argumento, Dios es amor, Dios es misericordia. Es verdad, pero Dios es justo. Y cuando llega la justicia de Dios sobre ese ser que desobedeció, la justicia del Señor viene sobre el pecado y no sobre el pecador. Dios ama, dice que Dios ama que ha creado. Él ama a las almas que Él ha creado. Pero si uno vive una vida desordenada, desobediente y en pecado, las consecuencias vienen sobre él. Y la justicia cae sobre ese pecado y sufre las consecuencias. Pero tené entendido, me encanta cómo termina el versículo 4 cuando dice, pero el año de mis redimidos ha llegado. Los redimidos, ¿qué es redimir? Es pagar el precio. Y ahí sí es la sangre redentora, la que Cristo dio por nosotros, que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentíos. El primer mensaje de Jesús fue arrepentíos. El primer mensaje de la iglesia fue arrepentíos. Y el primer mensaje de hoy para el mundo es arrepiéntanse. Y Dios los va a bendecir, los va a perdonar, los va a restaurar. Cuando uno entiende eso, dice, está bien. Dice, si nosotros siendo malos, ¿no?, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan, a aquellos que lo aman a Él. Y hay una escritura que dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, en Hebreos dice, ¿no? No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor ni cuando eres reprendido por Él, porque dice, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos por eso, ¿cuánto más al Padre de los Espíritus y viviremos por Él? Entonces, cuando uno disciplina a un hijo biológico, a nuestros hijos, y usamos de la vara, a veces, porque no solo con consejo y palabra, a veces hay que usar la vara para que entienda, para doblar. Uno no lo usa la vara porque no lo quiere, porque le desea el mal, no, sino para corregir, porque lo ama. Si usted no ama, usted no va a usar la vara, pero si usted lo ama, va a querer que sea corregido, va a querer que sea ese hombre y esa mujer de bien dentro de la sociedad. Bueno, pero es un tema para tratarlo, ¿no es cierto? Y hay diferentes opiniones sobre eso y la psicología moderna instruye muchas veces que no hay que usar la vara. Mire, yo no sé quién es más sabio, si el psicólogo o Dios. Yo sí, mejor dicho, yo sí lo sé, pero el mundo a veces no lo sabe, ¿no? Y si Dios dice que dice, la vara no lo matará, sino que lo va a corregir, bueno, dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Que el Señor nos ayude a entender eso. Y bueno, el Señor quiere que nosotros entendamos eso, que nosotros podamos alinearnos dentro de su voluntad para recibir los beneficios. Ahora, en toda angustia, ¿por qué hay angustia si Dios está con nosotros, si soy hijo de Dios, si Cristo ya hizo la obra en la cruz? ¿Por qué? Bueno, porque dentro de del plan y el propósito de Dios todavía hay cosas que tienen que tener su cumplimiento. Y el mundo hoy está todavía, el mundo de los hijos de desobediencia, escuche bien, de los hijos de desobediencia están bajo maldición. Pero usted y yo, si estamos obedeciendo al Señor, Cristo nos libró de toda maldición. Cristo nos libró de toda condenación.
Pero no somos invulnerables, porque el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. La vida a una persona que no tiene a Dios le sucede lo mismo que le va a suceder a usted que tiene al Señor. Pero la diferencia está que con uno está Dios y con el otro no. ¿Entiende la diferencia? ¿Amén? Y es ¿quién? ¿Dios el que decide eso, que con uno estar y con otro no? No, uno lo decide. Yo lo decido. Entonces, bueno, tomaste tu decisión. Allí dice el pasaje que en la angustia, en el mundo hay aflicciones, nos enfermamos, nos morimos, tenemos problemas económicos, físicos, hay pandemia, hay falta de trabajo, hay esto, hay aquello, hay problemas en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. 1000 problemas tenemos que enfrentar a diario. Pero la diferencia está en caminar tomados de la mano de Dios, en tener la bendición de Dios. Y el Señor dice que quiere ayudarnos. Por eso, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Se hizo uno con nosotros, ¿no? Dice el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová, dice el salmista, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, desde su santuario, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dios, si uno lo invoca, lo escucha. El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá, dice el Señor, ¿no? En todas nuestras aflicciones, Él va a estar para ayudarnos. Él dice que no nos dará mayor prueba o no permitirá que haya mayor prueba de la que podamos resistir, ¿no? No hay aflicción demasiada abrumadora, demasiada agobiante, que sea por exceso demasiado malo, si Dios está con nosotros. Usted a veces habrá usado la expresión, y más mal no me pudo ir. Hay situaciones difíciles, pero tenés que saber que en toda angustia nuestra, Él va a estar con nosotros para ayudarnos y para librarnos. Todas nuestras aflicciones, Él las tiene en cuenta. Dice la Escritura que Él está con los afligidos, con los angustiados, ¿no? Se hizo uno con nosotros, con nuestros problemas. ¿Y para qué? Para quitarnos lo que impide esa bendición. Sería el alejarnos de Dios. Porque los problemas o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Y nuevamente, ¿quién decide? Yo decido. Si yo tengo un problema y digo, Señor, tengo este problema, no voy a empezar a cuestionar a Dios, ¿por qué si soy tu hijo, si esto, si aquello, tengo esta situación? No, puedo decir, Señor, soy tu hijo, vos me conocés, vos sabés, Señor, me humillo, me pongo en tus manos, Señor, te pido misericordia, Señor, ayúdame a solucionar este problema, y si no lo puedo solucionar yo, solucionalo vos, pero ayúdame. Esa es una manera de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Dios nos va a bendecir. Y la otra es, ¿por qué Dios me está pasando esto? Y muchos se enojan con Dios, se alejan de Dios, cierran su corazón a que el Señor los asista. Y bueno, es triste ver a veces a personas así, ¿no? Dice en Jueces capítulo 10, versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Aquí lo que está dando a entender, si usted lee el contexto, es que ellos se entregaron a la idolatría, desobedecieron al Señor y les vino como consecuencia males. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Corrigieron, porque a veces hay cosas en la vida que nos pueden suceder como simplemente pruebas para ver cómo está nuestra fe, nuestra confianza en Dios, o porque estamos en este mundo y no somos invulnerables a los problemas. O a veces nos suceden cosas por los yerros, ¿no? Por errar la voluntad de Dios, por las malas decisiones. En Malaquías capítulo 3 tenemos otras promesas y dice, he aquí yo envío mi mensajero, Malaquías 3:1, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Cuándo va a venir? Cuando le busquemos. Dice, el Señor va a venir cuando le busquemos. Y dice, y el ángel del pacto, ahí está hablando del Mesías nuevamente, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, ¿estás deseando la presencia de Jesús en tu vida? ¿Lo estás buscando? Porque dice el Señor que hay que buscar a Dios. Y no se puede recibir si uno no busca, si uno no separa tiempo para Dios, si uno presta un poquito más atención a las cosas espirituales. A veces las cosas espirituales las dejamos para el último. Y es lo que tiene que ser primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ocupamos tiempo para la familia, para el trabajo, para el hobby, para el deporte, para... ¿Cuántas cosas hay que nos distraen? Nos ocupan el tiempo, pasa el día, pasa la semana, pasan los meses, pasan los años y estamos ahí, en stand-by, quietos, tranquilos, reposando. No, tenemos que buscar a Dios, tenemos que crecer, desarrollarnos, porque la vida espiritual se desarrolla y crece, no podemos retroceder ni tampoco quedarnos estancados, tenemos que seguir avanzando, creciendo en el Señor, porque ese es el plan de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros. Dice, y el ángel de su pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, viene. Ya dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, lo envió. Los profetas hablaban de su primera venida, pero también de su segunda venida. Acá en Isaías 63 está hablando de cosas que va a suceder con el Mesías. Ya no va a venir humilde y tranquilo como vino la primera venida en un pesebre, más humilde y pobre y comenzando un ministerio y salvando a la gente, sino va a venir montado en un gran caballo blanco, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y a establecer su reino y a juzgar a todo aquel que no creyó, que le rechazó, que le desobedeció, y el juicio de Dios sobre este mundo. Tenemos mucho sobre eso de qué hablar, pero quiero hablar un poquito de que el ángel de su faz, ese que está en la presencia de Él, está todos los días, a ver, acá, golpeando a la puerta de nuestro corazón. Déjame gobernar, déjame que sea tu rey, que sea tu Señor, déjame que te siga aconsejando, déjame que te siga ayudando. Está constantemente pendiente, intercediendo delante del Padre por nosotros, para que nos vaya bien. Y dice que Dios lo hace pura y exclusivamente por amor. Volviendo a Isaías 63, dice, el ángel de su paz lo salvó en su amor. Querido, Dios es amor, Dios nos ama. Y no ha cambiado, Dios es inmutable, ese amor sigue sobre nosotros. Si la gente entendiera eso, no habría ninguna silla desocupada. Todos estarían aquí, los que ya conocen, y constantemente estarían esperando en las puertas del templo para entrar, para venir, para adorar. Mucha gente dice, pero yo creo en Dios. Bueno, se considera Argentina un país cristiano, ¿no? Hay 44 millones de habitantes, algunos más, otros menos, y se considera que todos son cristianos, nominales. Hay una diferencia entre ser un cristiano nominal o porque fue la abuelita, el abuelo, el padre, la madre, o porque cree en Dios, pero a mi manera, como dice la canción.
canción, ¿no? No es a la manera del ser humano, es a la manera de Dios. Y Dios dice que hay que congregarse, Dios dice que hay que aceptar a Cristo, Dios dice que hay que guardar los mandamientos, Dios dice un montón de cosas que esos que dicen que son cristianos no hacen. Y ser cristianos, señores y señoras, hermanos, hermanas, es vivir a Cristo. Ser cristiano significa vivir a Cristo, no tener un rótulo, un nombre, ni aún aunque venga a una iglesia. Si viene a una iglesia y no hace, si es solamente oidor y no hacedor, no le sirve. ¿Cuánto sirve? Cuando damos frutos de verdadero arrepentimiento, cuando vivimos a Cristo, cuando obedecemos a Cristo. Porque después que Él venga en esa segunda venida y le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello y esto, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea, que lo que le estoy diciendo, mis queridos, está explícito en su palabra. Pero si nosotros, así como Él nos amó primero, lo amamos, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y la persona que reúne esas condiciones y ama a Dios de esa manera, está acá buscando, recibiendo, trata de no perderse reuniones, lee la palabra, ora todos los días, evangeliza, hace lo que Dios dice, comparte con otros la bendición de Dios, es fiel en sus diezmos y ofrendas, cumple. ¿Por qué? No por obligación, no por imposición, sino por amor. Porque yo, que amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a ustedes, lo que hago por ustedes, lo que hago por ellos, lo hago por amor. Por amor, simplemente. Y bueno, el Señor quiere que ese amor vaya creciendo, ese compromiso en nosotros. Dice Jeremías 14:7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, aunque nuestros pecados testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Pero gracias a Dios que hay un reconocimiento, pero también hay un arrepentimiento. En el 31:3 dice del mismo Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mi misericordia. Yo todos los días le digo a Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Poné tu corazón en mi necesidad. ¿Y sabe qué? Él dice que son bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿qué hago? Me esfuerzo para ser misericordioso. Pongo mi corazón en la necesidad del prójimo. Voy, lo ayudo, le hablo, le testifico. Se han mandado 1000 macanas, 1000 cosas. Sin embargo, lo perdono, tengo paciencia, sigo insistiendo. ¿Por qué? Por amor, por misericordia, porque quiero verlo bien, porque entiendo el juicio de Dios, porque entiendo la justicia de Dios, entiendo el amor, entiendo la misericordia, pero entiendo el juicio de Dios. Y queridos, el día de la ira del Señor está cercano. En su clemencia los redimió. Dice que clamamos a Él y Él nos redimió, ¿no? Ahí el mismo 43:9 dice, el ángel de su paz, en su amor, en su clemencia los redimió. ¿Se acuerdan cuando Israel en Egipto, 420 años esclavos, clamaron? Dios envió al libertador, a Moisés, y dice, ¿por qué he oído el clamor de mi pueblo? Clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. En su clemencia los redimió.
¿Cuántas necesidades tienes hoy que resolver? ¿Cuántos problemas tienes que resolver? Sacamos la lista. Personales, con el cónyuge, con los hijos, con el trabajo, con situaciones cotidianas de la vida, con el vecino, con el hermano, con otros familiares. Somos seres imperfectos y cometemos muchos errores. Por eso recién les decía, todos los días le digo a Dios, ten misericordia de mí. En su clemencia los redimió. Clamamos a Él y Él nos escucha. El Salmo 138, versículo 3 dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Aleluya. El día que invoco tu nombre, allí viene la bendición, allí viene la respuesta. Así que no te desanimes, no des lugar al desánimo, no des lugar a que algo te aparte del Señor. Que el Señor nos ayude porque Él nos redime, nos libra de malas situaciones y del dolor. Dice acá el profeta que los redimió y los trajo hacia Él, nos acercó. Es tiempo de restauración, de volver la vida a su estado original y aún mayor. Si lo dejamos obrar, Él nos va a dar más de lo que nos dio al principio, más bendiciones. Se calcula estadísticamente que hay más gente fuera de los templos que dentro de los templos, gente que recibió al Señor, gente que sirvió al Señor, gente que estuvo por años en la iglesia. Y pretende que les va a ir bien no haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Porque no es fe solo creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Y el que le cree a Dios hace lo que Él dice. El que tiene fe en Dios, cree en Dios. Sí, cree en Dios, pero hace lo que se le da la gana. El que le cree a Dios, hace lo que Él dice. Es temeroso de Dios, practica la verdad. Hagamos nuestra parte y los que nos toca hacer. Dios hace la suya. Simplemente está esperando a ver a quién puedo bendecir hoy. Y cuando hay alguien que le dice al Señor, Señor, ayúdame. Dice Romanos capítulo 13, versos 11 y 14, dice de esta manera, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dice que Daniel era entendido en los tiempos y hoy nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Son los últimos tiempos. Cristo viene pronto, queridos. Entonces, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, en lascivia, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, versículo 11 al 14. Léelo después, meditalo. Vos que estás en tu casa escuchando este mensaje, medita en esa necesidad que tenemos de Dios cada día. Y si nosotros nos decidimos por el Señor, vamos a notar la diferencia entre aquel que ama a Dios y el que no le ama, el que le busca y el que no le busca, el que le sirve y el que no le sirve. A lo que le demos más importancia, mis queridas iglesias, mis queridos amigos que están viendo en este momento, y nos preocupemos y edifiquemos, a lo que le demos más importancia, nos preocupemos, edifiquemos, es lo que va a dar el éxito, la bendición, la victoria, la prosperidad, el favor de Dios, la misericordia de Dios.
Quiero que leas nuevamente este versículo de Isaías 63, versículo 9. Lo medites en cada uno de los pasajes. Luego, cuando lo veas por internet, a este mensaje, va a ser el próximo domingo, meditalo nuevamente y esforzate por vivirlo. Por decir, el pastor tiene razón. ¿Sabe cuánta gente me dice, tiene razón, pastor? Pero sigue en desobediencia, sigue en pecado, sigue errando los caminos. La clave está en obedecer, no al pastor, sino al Señor. Yo lo único que te transmito es lo que dice el Señor. Y cada uno de nosotros elegimos.